Pues el ser, las mujeres y los niños, los seres que más han sufrido y más violaciones e ignominias han recibido por parte de los vencedores, sin ser ellas las derrotadas. Hace un tiempo organizamos con un equipo de derechos humanos, el equipo NIZCOR, que trabajó muchísimo tiempo aquí, precisamente elaborando el documento de la impunidad de los crímenes franquistas, y trabajamos mucho tiempo para elaborar un memorando sobre el reconocimiento jurídico de los integrantes de la guerrilla antifranquista. Yo le llamo la gran asignatura pendiente que puede erosionar un sistema democrático, porque casi todos los sistemas democráticos que nos rodean, por no decir todos, pues han reconocido jurídicamente a los maquis, los maquisar, han reconocido a los partisanos, han reconocido a los guerrilleros, a los excombatientes, porque son las personas que colaboraron de una forma tan absolutamente generosa a primero vencer los fascismos en Europa y después consiguieron levantar sus propios países en democracia. Y todos ellos tienen una serie de galardones. Yo les voy a ir mencionando aquí ahora lo que es menos este país, porque ese país, claro, aquí los guerrilleros dicen nosotros nunca fuimos vencidos, fuimos derrotados, que es el término militar, ¿verdad? Porque vencidos no. El movimiento guerrillero antifranquista nunca fue vencido, porque moralmente nunca lo fue. Y porque realmente se fue capaz de resistir y llegar inclusive a trabajar y a luchar y a morir en otros países como Francia para colaborar a la creación del sistema democrático. Entonces hicimos este memorando porque nos parecía que era muy importante hacer llegar, después de tantos años de lucha, Marisol lo ha comentado aquí, nacimos en el año 1997, entonces aquí había un medial de asociaciones de memoria, no había nada. Acabábamos de organizar el homenaje a las brigadas internacionales en el año 1996. Para eso, bueno, pues yo registré la Asociación de Amigos de las Brigadas y la coordinadora de veteranos, aviadores de la República, guerrilleros, tanquistas, etcétera, toda aquella playa de gentes maravillosas. Organizamos una coordinadora para dar la bienvenida a las brigadas internacionales, porque nos parecía que tenía que ser esa chispa de pólvora que levantara la memoria en este país. Y efectivamente así fue. Y estuvieron aquí durante el año 1996 en su aniversario. Y después, bueno, algunas personas decidimos que lo importante era reivindicar todo lo que había sido el exilio y la formación de la guerrilla, toda la historia de los expresos políticos, de las mujeres en las cárceles franquistas, etcétera, etcétera, todo lo que denominaríamos el exilio interior. Que de eso no se estaba ocupando nadie, solamente se podrían ocupar los partidos, pero los partidos, por unas razones o por otras, habían firmado el pacto de la transición y, bueno, era un poco complicado en aquel entonces, según nos comentan ellos. Había gente que ya estábamos en la lucha clandestina y, bueno, unos estábamos por la ruptura y otros estaban por la convivencia de los pactos que se firmaron entonces. Pero, independientemente de esto, esa reivindicación política solamente la podían hacer en aquel entonces los partidos a los que habían pertenecido estos grupos, estos colectivos de combatientes y de luchadores. Y no se estaba haciendo, como tampoco se estaba haciendo el debate de la reivindicación de las brigadas internacionales. Entonces decidimos tomar esta batalla como punto de partida e invitamos a los guerrilleros antifranquistas que estaban con vida y a las guerrilleras a que se sumaran a la asociación y a que formaran parte de la junta directiva de AGE, de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio. Tres razones fundamentales nos movían. Una era conseguir su reconocimiento jurídico, porque si no conseguíamos el reconocimiento jurídico no estarían nunca equiparados con el ejército republicano.
Y claro, nosotros queríamos que estuvieran equiparados, puesto que lo que ellos habían hecho había sido armarse y organizarse en agrupaciones guerrilleras para luchar contra el golpe de Estado que había derrumbado la República. Y dos, porque era la única forma de que estas personas tuvieran una reparación que estaba teniendo en ese momento de reconocimiento el ejército republicano, lo que había sido el ejército republicano. Y sin este reconocimiento jurídico aquello no se podía conseguir. Entonces tomamos como punto de partida las democracias occidentales. También incluimos a la Unión Soviética, porque también en la Unión Soviética no solamente están reconocidos los voluntarios internacionalistas y todas aquellas personas que lucharon contra Hitler y los nazis, sino que además, yo que he ido muchísimas veces y muchísimo tiempo a Moscú, cuando he ido con los voluntarios internacionales por la calle, hasta los policías que están de guardia de seguridad en el metro se cuadran ante los veteranos cuando ven que llevan las medallas de reconocimiento, las condecoraciones de reconocimiento de su participación en la Segunda Guerra o en la Guerra Patria que llaman ellos. Y todo eso es lo que queríamos aquí, pero no sé, parecía que estábamos pidiendo el universo, y no estábamos pidiendo el universo, estaban reconocidos. Ahora les voy a leer una lectura muy pequeña, muy breve, pero que es tal y como este es el documento que les entregaron en Italia a los partisanos. Queríamos una cosa así, dice: en nombre de los gobiernos y de los pueblos de las Naciones Unidas, agradecemos a fulanito, fulanita de tal, por haber, fíjese que pone nombre y seudónimo, o sea que si no había nombre, había seudónimo y valía lo mismo, por haber combatido al enemigo en los campos de batalla, en las filas de los patriotas y de los hombres que empuñaron las armas por el triunfo de la libertad, desarrollando operaciones de ataque con actos de sabotaje o facilitando información militar. Esto había sido la labor de los guerrilleros antifranquistas, como lo había sido lo de los partisanos o los partisanos en Francia. Con su coraje y con su valor, los patriotas italianos contribuyeron en gran medida a la liberación de Italia y a la gran causa de todos los hombres libres. En la Italia renacida, los que portan este certificado serán aclamados como patriotas que lucharon por el honor y la libertad. Bueno, a nosotros nos dio una envidia de tal calibre. Cuando vimos esto, dijimos, bueno, pero es que este es un reconocimiento que tiene que hacerse después de que el Parlamento, el Congreso de los Diputados, haya aprobado, ya en un sistema democrático, haya aprobado que los guerrilleros antifranquistas son reconocidos jurídicamente con todos los derechos. Y, bueno, no solo eso, sino que había que ir al registro de protocolo y notariado, como habíamos hecho en la época de las brigadas internacionales, y demostrar con un simple documento que avalara que esta persona era ella. Y entonces esta hoja que nos daban en el registro de protocolo y notariado tenía que encabezar el expediente en los archivos militares y del Instituto Armado de la Guardia Civil, tenía que encabezar el expediente en el que se le denominaba bandolero, contrabandista, criminal, asesino, etc. Había acepciones para todos los gustos, peyorativas todas, para denominar a un guerrillero, menos guerrillero. Y como hay una cosa muy importante, que es, una vez hecho esto, una vez aprobado en el Congreso de los Diputados este reconocimiento jurídico, se iba a un registro de protocolo y notariado, te daban este documento como este o parecido, y entonces esto se llevaba a los archivos militares, encabezaba el expediente, con lo cual ya el guerrillero pasaba de haber sido un elemento asaltador de caminos, pasaba a tener su reconocimiento jurídico como luchador por la libertad. Entonces esto, que parecía una cosa imposible, yo recuerdo las batallas en el Congreso de los Diputados durante muchísimos años, gobernando Aznar, gobernando Zapatero, y después gobernando ahora Pedro Sánchez, siendo los gobiernos habituales entonces,
Y me decían los diputados, mira Dolores, esto, lo que se pide aquí, es un aperitivo para el Congreso. Porque no hay, económicamente no cuesta nada. Económicamente, ¿cuántos guerrilleros quedan con vida? En el año 17-20. Estamos hablando de 25.000 enlaces y de casi 5.000 guerrilleros y guerrilleras. De ellos, 3.000 y pico asesinados, y además hago un paréntesis y les cuento que para combatir a los guerrilleros, para matar a los guerrilleros, no se envió al ejército, porque eso sería reconocerles el estatus de que eran un peligro de Estado. Y claro, no se les podía reconocer eso, porque ellos lo que tenían que hacer era tratar peyorativamente a los guerrilleros. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que se mandó a la Guardia Civil, porque la Guardia Civil se había sido creada por el duque de Ahumada en el siglo XIX, y claro, era para combatir asaltadores de caminos, para combatir bandoleros o carlistas de aquellas guerras decimonónicas. Y claro, eso les daba esa categoría peyorativa que hacía que los guerrilleros pues tuvieran su propia ley. La Guardia Civil había dado al traste con la mayor parte de los guerrilleros. Había sido aplicada la ley de fugas, habían muerto en la cárcel o habían sido asesinados directamente. Recuerden ustedes que había un medallero, se llamaba el medallero porque cada guerrillero muerto es como una cacería. O sea, tú tienes que abatir la pieza. Los que son cazadores lo saben, yo soy anticaza y me parece todo eso terrorífico. Pero los guerrilleros, pues es como los inditos de la Amazonia. Si llevabas la nariz o llevabas un dedo, te daban tanto dinero los propietarios, los hacendados, ¿no? Esto sabe también mucho Juan Diego. Y entonces el tema es que aquí pasa lo mismo. O sea, si tú ibas con un guerrillero muerto, pues te daban una medalla. Eso era la Guardia Civil, tenía un documento que se llamaba el medallero, y ahí constan todas las medallas que se les dio por abatir esas piezas tan importantes que significaron realmente un peligro muy grande para los militares que habían dado el golpe de Estado contra la República, pero no se les quiso reconocer nunca ese valor, porque eso significaría equipararles al ejército republicano. A pesar de que ya Negrín había creado el 14 cuerpo de guerrilleros para combatir directamente. Pero claro, todo esto es un problema, porque en el Congreso decían, es como una propina, porque no tienen ningún problema económico. Podían decir, no, es que esto, madre mía, puede costar no se sabe cuánto dinero. Pero no era dinero, porque además no se estaba pidiendo una reparación económica, se estaba pidiendo una reparación jurídica de derechos, de que aquellos que tuvieran que percibir una pensión o que tuvieran que tener seguridad social porque habían estado en Francia y no habían cotizado, o que tuvieran que tener unos derechos X por lo que fuere, pues servía para esto, pero no estábamos pidiendo ningún dinero para ellos. ¿Qué pasó? Que nos indujeron en el año 2001, nos indujeron a presentar una proposición no de ley. Ustedes saben, las proposiciones no de ley tienen un carácter moral, tienen un carácter, de reconocimiento testimonial, porque no está obligado después el Parlamento a ejecutar nada de lo que dice esa proposición no de ley. O sea, otra cosa sería que fuera una proposición de ley, que eso sería lo que abarcaría el reconocimiento jurídico de los guerrilleros. Pero, claro, aquí nos chocábamos con un problema. Nosotros hicimos esta petición, no teníamos más opción, porque nadie de los grupos parlamentarios, ninguno, quiero decir, ninguno es ninguno, porque todavía no estaba Joan Tardá, el gran valedor de los guerrilleros antifranquistas. No voy a hablar de Esquerra Republicana de Cataluña, que no tiene nada que ver, aunque él sea miembro de ese partido, pero fue Joan Tardá personalmente el que durante varias ocasiones interpeló al Parlamento, al propio Congreso de los Diputados, para decir que era imposible vivir en un sistema que tenía esta anomalía, un sistema democrático que tenía esta anomalía, que tenía esta asignatura pendiente, que realmente los guerrilleros eran un cuerpo, no eran un colectivo que tiene que ir uno por uno a que le reconozcan, no, era un cuerpo de ejército, y entonces tenían que estar reconocidos colectivamente, como lo había estado el ejército republicano.
era el año 2001, los guerrilleros, todos los que estaban con vida, para eso se acordarán, porque allí estuvimos en el Congreso, todos los que estuvieron, estaban vivos, fuimos allí y me acuerdo que estaba gobernando, entonces era el 2001, gobernaba Aznar, la proposición no de ley convencimos, no pudimos convencer a nadie más, pero convencimos a Izquierda Unida para que lo plantearan ellos. Y bueno, lo plantearon. Teníamos un socio en el gobierno, Raimundo Castro, el primer periodista que lo fue después de la transición, y Raimundo era el encargado de bajar al Parlamento y subir a la tribuna, que era donde estábamos todos esperando, a ver qué es lo que pasaba, cuál era el resultado. Y entonces subió con la misiva de decir, bueno, dicen que si solamente dais por visto bueno el primer punto de la proposición no de ley, que entonces se aprueba por unanimidad. Pero si insistís en que vayan los dos puntos siguientes, entonces no. El primer punto era el reconocimiento de los guerrilleros como, no jurídico, testimonial, como luchadores por la libertad. El segundo punto era el reconocimiento de su valía, su valor a efectos de pensiones, y el tercero, de eso no quería saber nada, y el tercero era la incuestionable y tremenda laguna de los archivos, porque los archivos de los guerrilleros, como ya saben ustedes, se encuentran en su mayoría en los archivos militares, pero también en el Instituto Armado de la Guardia Civil, donde ha sido dificilísimo entrar hasta ahora y ha habido casi que pedir, bueno, un review especial, ¿no? Y entonces nosotros lo que pedíamos en este tercer punto era que saliera ese corpus documental, que saliera de los archivos militares y de la Guardia Civil y que pasara a un archivo civil controlado por los archiveros del CIA, del Consejo Internacional de Archivos. Nos temíamos que pudiera haber cualquier sabotaje y que en el momento en que dijéramos que saliera de los archivos militares o de la Guardia Civil se organizara una quema de papeles, como ya pasó durante la época de la transición. Entonces, bueno, estos dos puntos nos pidieron que renunciáramos y nosotros pensamos en aquel entonces que deberíamos aceptar, puesto que esto sentaría un precedente y que podríamos utilizar esa proposición no de ley para seguir luchando por un reconocimiento jurídico que significaba una proposición de ley. Un diputado se equivocó, de modo que no hubo unanimidad. Uno llegó a votar que no, con la cantidad de diputados fascistas que estamos viendo que hay en el Parlamento durante ese tiempo, imagínense ustedes que gobernaba Aznar, ¿no? Entonces, bueno, uno votó que no y ahí quedó, no quedó por unanimidad a falta de un diputado. ¿Qué es lo que sucedía con esto? Pues para conseguir seguir adelante, había que ver de qué manera demostrábamos que la ley de amnistía no era lo que nosotros necesitábamos para que se reconocieran a los guerrilleros. La ley de amnistía no la iban a declarar nula nunca, porque ahí tenían unos compromisos todos los que habían hecho la transición. Pero, ¿qué pasaba con los guerrilleros? Que los guerrilleros no estuvieron sujetos a esta ley de amnistía. Los guerrilleros estaban en el año 47, las leyes franquistas indicaron que la ley de bandidaje y terrorismo tenía que estar activa y además obligaba a utilizar esta acepción para mencionar a los guerrilleros. Nada de guerrilleros y nada de combatientes, había que mencionarlos como bandidos y terroristas. Y se sacó esta ley del 47 y entonces era una ley para delitos comunes. Fuimos a ver a Margarita Sala, que entonces era portavoz del gobierno socialista, o sea que estoy hablando ya posteriormente, y cuando la fuimos a ver y le dijimos, bueno, Margarita, pues aquí pasa una cosa, tú que eres jurista, te darás cuenta de que realmente los guerrilleros, aunque se declarara nula la ley de amnistía, aunque les hubiera afectado la ley de amnistía, no tenía que ver con ellos, porque esto los estaban considerando delito común. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con este reconocimiento jurídico?
Y recuerdo que nos dijo, a Raimundo Castro y a mí, nos dijo, pues tienes toda la razón, pero mira, esto no lo habíamos pensado nunca. Bueno, pues dijimos, vamos a ver cómo emprendemos este camino para que los guerrilleros pueda anularse esta ley, pueda declararse nula esta ley del 47 y entonces puedan sujetarse a esta otra ley que les permitiría tener este reconocimiento jurídico. Bueno, era imposible, las trabas eran enormes, fuimos también a ver a Carmen Chacón, que entonces era ministra de Defensa, después hemos vuelto a ver a Margarita Robles cuando ya ha sido ministra de Defensa. Hay como una especie de negación, ya, no encontraría la palabra, una negación, una negatividad tan grande hacia que los guerrilleros, quedando solo dos con vida, puedan ser reconocidos jurídicamente, hasta que nos dijo un día Olavarría, el diputado vasco, nos dijo, es que no os dais cuenta de que si se hace este reconocimiento jurídico, es muy posible que los de ETA quieran también esta reconocimiento. No tiene nada que ver. La lucha de ETA es una lucha aparte, tendrá sus historias, sus problemas, lo que tú quieras, pero esto empezó durante la Guerra Civil. Y existían 14 puestos de guerrilleros. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos hablando de la República, de los valores de la República y de tantos muertos y de tantas mujeres y hombres muertos precisamente por esta lucha. De modo que ahí estamos todavía sin el reconocimiento jurídico. Entonces, ¿qué tiempo me queda? ¿5 minutos? Estaba mirando justo ahora. Sí, un poco más. 5, me queda mucha prisa. Quiero decir cuáles son, porque no quiero terminar esto así tan catastróficamente como si esto no tuviera solución. La tiene y es una cuestión de voluntad política. Yo me supongo que se morirán los guerrilleros, me moriré yo y nos moriremos los más mayores, ¿no? Y no lo veremos, pero vamos a dejar el camino, como siempre, muy trillado. Llevamos 25 años luchando por esto y no lo hemos conseguido en este caso, tampoco lo conseguimos en el caso de los niños de la guerra, porque los niños de la guerra no están considerados como exiliados, no tienen reconocimiento jurídico como víctimas, sino como emigrantes. Y los niños de la guerra no fueron emigrantes, los niños de la guerra fueron realmente, se sacaron de aquí a través de la ayuda del Socorro Rojo, como muy bien sabéis el noticiero, y la Cruz Roja Internacional y el Gobierno de la República, y los cuáqueros y las brigadas internacionales, etcétera, etcétera, se les sacó de aquí para evitarles las bombas y para que no murieran tantísimos niños, que llegaron a salir hasta cerca de 20.000. Y entonces, tampoco lo hemos conseguido. Sí hemos conseguido que les dieran una pensión en el año 2005, pero no es suficiente. Las gentes tienen su rito y tienen su historia, ¿no? Y tienen realmente la verdad, porque es tan difícil, la verdad. Es que es absurdo. Entonces, en este memorando hicimos medidas para el reconocimiento jurídico de la guerrilla antifranquista, incluidos sus enlaces y puntos de apoyo, porque siempre hemos dicho que no era la guerrilla antifranquista, era el movimiento guerrillero antifranquista. Pero ahí estaban, como ha dicho Marisol ahora también, las mujeres como principales enlaces para el abastecimiento, para procurar las estafetas, dejar los mensajes, etcétera, etcétera. Se aprende mucho con los guerrilleros, el lenguaje es hermoso y universal, y llevamos muchos años aprendiendo de ellos, muchísimo. Bueno, entonces es una ley que plasme el reconocimiento jurídico de los integrantes del ejército guerrillero y de la guerrilla antifranquista de España, desde su creación durante la Guerra Civil Española y hasta su desaparición a principios de los años 60, o, si consideramos todavía piloto, hasta el año 68. Habría que contemplar los siguientes puntos. 1. La nulidad del decreto ley rectificado del 18 de abril del 47, del que les acabo de hablar, la Ley de Bandidaje y Terrorismo. Esto tendría que ser declarado nulidad del decreto ley. Esto no lo recoge la Ley de Memoria Democrática, porque no afecta a los... es un delito común. O sea, es una ley para criminales, no es una ley para combatientes. Sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo, publicado en el Boletín Oficial del Estado, número 126, de fecha del 47. Nulidad de todas las sentencias pronunciadas por los consejos de guerra. En este camino hemos avanzado mucho en la Ley de Memoria Democrática. Pero ¿qué pasa? Que a ellos
Esto no les afecta, ellos estaban juzgados por delito común, no estaban juzgados como un delito, como un consejo de guerra, no estaban siendo juzgados como un combatiente republicano. Ellos estaban siendo juzgados como un criminal, o como un saboteador, o como un asaltador de caminos. Eran gentes a combatir hasta la extinción. Entonces se pide todo esto y cualquier otro tribunal franquista, incluido el Tribunal de Orden Público, por las condenatorias de los combatientes de la resistencia o presos antifranquistas. Nada de ley del 47, señores. O sea, queremos que sea por esto. El reconocimiento de la condición de resistentes armados del ejército de la Segunda República a los integrantes del ejército guerrillero y de la guerrilla antifranquista, incluidos sus enlaces y puntos de apoyo. Y por tanto se debe disponer su homologación en grado a los miembros del ejército republicano, tomando como cadena de mando la del 14 Cuerpo del ejército guerrillero creado durante la República, como ya hemos dicho. Atribución de un certificado oficial del que ya hemos hablado, que se dio en Bélgica, o se dio en Italia, o se dio en Francia, un certificado oficial del Estado español en el que se reconozca la condición de resistente armado. O sea, está muy bien que la proposición de ley haya querido poner combatiente por la libertad. Combatientes por la libertad eran las brigadas internacionales, pero no los guerrilleros únicamente combatientes por la libertad, eran resistentes armados en cuyo honor se explica reconociendo su lucha por los valores democráticos y su lealtad a la Constitución democrática de la Segunda República, cuya vigencia se vio coartada, como ya saben todos ustedes, por el golpe de Estado militar. Tal certificado, ahora dice la ley de memoria que se puede solicitar un certificado, que tiene que ser personal, que tiene que ser individualizado, que tiene que demostrar que han sido fulanito, menganito, que tienen, que se les... Pero señores, es que los guerrilleros la mayor parte de las veces actuaban con nombres, eran seudónimos. Nosotros intentamos con nuestra segunda presidenta, Adelina Kondratieva, que era una brigadista internacional y había pertenecido al cuerpo de guerrilleros durante la Segunda República, luchando con la aviación republicana en este país. Muchos la conocéis, ha estado aquí Adelina Kondratieva en las caravanas de la memoria, ya se nos murió en el año 12, un par de días después que Jesús de Cos. Y bueno, yo me acuerdo que estuvimos intentando, ella y yo, primero en Moscú y luego en Madrid, intentando conseguir un certificado por el que ella pudiera demostrar que había sido brigadista internacional, igual que un guerrillero tiene que demostrar que es guerrillero. La mayor parte de las veces era un seudónimo, era un alias, y ella tenía un alias aquí, pues que había estado en ese cuerpo de guerrilleros. Bueno, no conseguimos demostrarlo porque eso no figura en los archivos. Hasta, bueno, hablé con Carmen Negrín y le dije, mira, a ver si Carmen, tú que eres la heredera del archivo de Juan Negrín, mira a ver si lo encuentras. Volvimos Roma, cosa que ahora era imposible, no había forma de encontrarlo y se quedó sin la pensión y se quedó sin la posibilidad de ser reconocida como teniente de aviación de la República Española. Y luego, por último, y con eso termino, ahora se ha creado la figura del fiscal de sala en la Ley de Memoria Democrática, que está muy bien, y la tutela judicial efectiva. Y entonces, la Fiscalía, nosotros lo decíamos aquí ya en el año 17, se encargará a la Fiscalía General del Estado, o bien a la recientemente creada, por la ley aprobada recientemente, de la Fiscalía de Sala, se encargará, en marco de sus atribuciones investigadoras, que elabore un listado de los resistentes armados mediante el acceso a los archivos pertinentes, etcétera, etcétera. En un plazo correcto, esto no cuesta nada, 4 funcionarios, Dios mío, que sepan cómo se funciona un archivo. Y si no los tienen, se los proporcionamos, porque seguro que hay personas que lo van a hacer gratuitamente. Y que por los organismos competentes se proceda a la recopilación de la documentación ahora dispersa, que anda toda dispersa y es muy posible que ya mucha de ella perdida. Y que la documentación institucional y personal, que es lo que no se nos concedió en el año 2001, pues relativa a la guerrilla pase a un archivo civil por funcionarios civiles y no militares, donde se pueda hacer una catalogación, un inventario y se pueda poner a disposición de la investigación pública toda esta importante documentación. No tengo tiempo de más, es muy interesante todo esto, pero
volveremos a insistir cuando aquí, entre Zoraida y Marisol, puedan hacer otras jornadas. Muchas gracias.